totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toda mi vida en tus manos. Este es un momento de pedirle al Señor que tome nuestra vida en sus manos. Este es un momento de clamor, este es un momento de pedirle que Él tome el control, que Él sea el que tome el control. Dile, tómame en tus manos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Llévame, Señor, al propósito que tú tienes el día de hoy. Yo te agradezco, Señor, por este tiempo. Tómame, aquí estoy, Señor. Tómame, aquí estoy, Señor. Muy buenos días, soy el pastor Raúl Rocha del Ministerio Fuerza Viva Informativa. Estamos aquí desde la ciudad de Mérida transmitiendo en vivo. Yo te pido que pases esta enseñanza, que la pases al mayor número de gente. Quiero explicarte que el Señor me ha estado hablando de este tema hermoso, impresionante, que es cómo vivir en la misericordia de Dios. Cómo vivir en la misericordia de Dios a pesar de todo lo que está sucediendo. Hace días en una oración yo le preguntaba a Dios: Señor, el hombre ha sido perverso, hemos cometido errores, hemos destrozado la naturaleza, al matrimonio le hemos distorsionado, Señor, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Las autoridades han querido disolver el matrimonio tal cual está hecho, entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Señor, ¿acaso estamos ya en el tiempo final? Los niños han sido terrible y tremendamente lastimados, violados, abusados. La violencia se ha desatado en todo el mundo. Y ahora, Señor, los gobiernos buscan corrupción, contienda entre unos y otros y poder, ambición. Señor, y la iglesia tiene poco tu misericordia. No hemos hecho, Señor, lo que deberíamos de haber hecho. ¿En qué hemos fallado, Señor? Nos hemos vuelto egoístas y arrogantes, y muchos ministros tienen poco lo que es la santidad. Señor, ¿qué estoy haciendo mal yo? ¿Yo en qué te estoy fallando, Señor? Yo te pregunto como Raúl Rocha, y yo quiero que tú te preguntes el día de hoy, ¿en qué estamos fallando? Nos ponemos el domingo el traje de cristianos y vamos a la iglesia. Estamos pensando en que si yo tengo un título soy más que otro. ¿Cómo, Señor, podemos vivir en estos momentos ante el mundo bajo tu misericordia? ¿Cómo les puedo enseñar, Señor? Y el Señor me dijo una cosa:
Es que tú estás viendo el mundo con tus ojos. Sí, Señor, yo estoy viendo lo que está pasando. Es eso, tú estás viendo con tus ojos. ¿Y qué debo de hacer, Señor? Háblales, enséñales a vivir bajo mi misericordia. La palabra de Dios dice en el Salmo 103, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es amor y benevolencia. Mira, a veces nosotros nos confundimos con la gracia y con la misericordia. A veces no entendemos una cosa y otra, no podemos diferenciar. Es que vivimos bajo la gracia y a veces nos volvemos arrogantes al decir que estamos viviendo bajo su gracia. La gracia es un regalo, definitivamente es una bendición. La gracia es cuando el hombre es culpable y de una manera inmerecida Dios actúa en favor de esto, pero no hemos aprendido a entender lo que es vivir en misericordia. La palabra misericordia viene de hacerse uno con el miserable. Dios se hace uno contigo. La misericordia destaca el carácter compasivo y del amor de Dios en medio de una condición de miseria y de impotencia. El hombre se siente impotente, el hombre se siente en miseria, y en ese momento el hombre puede tener y entender lo que es la misericordia. Dice la palabra de Dios que nos hagamos unos. Durante mucho tiempo la iglesia caminó bajo la misericordia, pero hoy ha dejado de hacerlo. Hoy la iglesia competimos, se ha vuelto una pasarela de competición. Si competimos más, si tú tienes más ovejas, si tú tienes más títulos, si tú tienes más papeles pegados en la pared, si tienes más títulos, si has estudiado más. No se trata de esto. No es el enfoque final. El enfoque final es enseñarles a vivir en la misericordia de Dios. A veces somos arrogantes y decimos, es que yo tengo esto y yo he logrado esto. Es que mi iglesia es así, tiene luces, tiene esto. Le damos un enfoque. Esta pandemia nos ha mostrado la vulnerabilidad del mundo. Y yo te pregunto, y yo me pregunto una cosa: ¿estamos preparados para la gran tribulación? Daniel hablaba que viene un tiempo de angustia, cual nunca lo hubo desde el principio de la humanidad. Y dice la palabra de Dios: pero tú, Daniel, sella este libro y ábrelo hasta el tiempo final. He venido predicando que ya se destapó el libro de Daniel. Y algún día me gustaría hablarte exactamente de todo esto. Pero enfocándonos, este tiempo nos ha bombardeado, nos han dicho que tenemos noticias, que hay esto, que hay lo otro. Nos están bombardeando de malas noticias. Vivimos con angustias. Esto ha hecho que se desplomen las bolsas y aunado a esto, se desplomó el precio del petróleo. El turismo, que en mi país es una de las fuentes económicas más grandes que hay, y precisamente en esta ciudad. Tengo amigos en Cozumel que están desesperados. Cozumel, una isla, para tú que me estás viendo probablemente de otra parte del mundo, solo de cruceros entran 144 millones de dólares para una población de 70,000 habitantes. Dinero que se reparte entre la gente, se va a dejar de recibir. Se han desplomado muchas industrias, se está viendo despidos masivos. Los vendedores ambulantes nos platicaban que algunos
tienen toda su mercancía y están llorando en la calle. Hay países que están actuando de manera dura, con mano dura, han puesto toque de queda y si se salen de su casa hay un orden de disparar. Hay otros países, otros presidentes que están declarando un día de oración. Hoy en Guatemala el presidente declaró un día de oración y muchos en Estados Unidos, en muchos lugares. Hemos visto países como Francia que lo tomó de una manera muy a la ligera, muy romántico. A nosotros no nos va a pasar nada. Y hoy está viviendo una fase 4 del coronavirus. Está viviendo en un caos terrible. Hay otros presidentes, por no decir nombre, que sacan sus amuletos y que dicen que ese amuleto es de la buena suerte y que con ese amuleto nada les va a pasar. Hoy, más que nunca, los brujos y hechiceros están haciendo conjuros, están haciendo pactos, están siendo contratados. La muerte la están sacando a pasear. En el Vaticano están dando indulgencias y están decretando que esto ya no va a pasar. ¿Cómo es posible todo esto? ¿En qué estamos haciendo? Hay una orden de parte de Jesús. Ir y hablar, ir y predicar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas de salvación es que aún seguimos aquí, aún seguimos viviendo bajo la gracia y bajo la misericordia. La gracia no es para que seas arrogante. Y la misericordia es para que entiendas tu condición de un ser miserable que a pesar de todo esto, Dios te va a tomar, te va a levantar y te va a poner en su pecho y en su corazón. Dice la palabra de Dios en Job 7:17, que es el hombre para que lo engrandezcas, para que lo visites cada mañana y pongas en él su corazón y en todos los momentos lo pruebes. Imagínate esta mañana, vislumbra la mañana cuando entra un rayo de luz. Y que en ese rayo de luz, a través de eso, entra la presencia de Dios a tu vida, que se acerca sigilosamente y pone su oído en tu corazón. Como cuando una madre ve a su pequeño y se acerca para escuchar si está respirando. Esto es lo que Dios hace cada mañana. Pero dice también que en todos los momentos te va a probar. Hoy nos está probando, te está probando a ti, me está probando a mí. Sé que muchos van a morir, que mucho pueblo de Dios está afectado. Yo le preguntaba, Señor, y los inocentes que van a morir, y la gente que va a ser cristianos de tu pueblo. Y él me dijo una cosa: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que sea afectado en su economía, yo le restituiré. Entonces ten confianza en el Señor. Esto va a pasar. Esto va a pasar. ¿Hasta dónde llega la misericordia de Dios? No la podemos entender, no se puede entender. ¿Qué pasaría si tú ahorita tuvieras a tu hijo enfermo? ¿Qué pasaría si en este momento tú tuvieras que decidir entre tu vida y la vida de tu hijo, o entre la vida de tu hijo y la vida de un pordiosero, de un maldiciente, de un ladrón, de un asesino? ¿Darías la vida de tu hijo? ¿Elegirías a tu hijo para que él muriera? Hoy nos peleamos, ¿sabes qué? Si voy a abrir la iglesia porque yo tengo la presencia de Dios y ninguna plaga tocará mi morada. Hoy decimos, no, es que no podemos abrir. Esto no es el caso. No estamos aquí, no lo sé por qué la gente se empeña en pelear si abres o no abres. El Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo. Este es el punto: vivir en su abrigo y morar en su sombra. Si Él nos va a llevar, dice,
si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o moramos, somos del Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú y yo en este momento, el Señor decide llevarnos, aunque estemos muertos, en Él vamos a vivir. Y lo que tú y yo seamos afectados, Él nos lo va a restituir, porque Él no es deudor de nadie. Yo quiero decirte algo. La iglesia debe dejar de pelear si van a tocar batería, si no van a tocar batería, si van a hablar en lenguas, si no van a hablar en lenguas, si quieren en tal determinación, si se cubren la cabeza, si no se la cubren. Esto no es el enfoque, esto no es el caso. Quiero explicarte de una manera simple y sencilla cuál es la misericordia. Y entendimos que la gracia viene gratis, es algo inmerecido, pero la misericordia va más allá de la gracia, va más allá porque se inclina a Dios, porque Dios te toca y porque toma tu corazón en su corazón. Pero para ser efectiva la misericordia tiene tres partes. La primera parte es el arrepentimiento. Y yo quiero leerte esto. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el segundo libro de Pedro, capítulo 3, capítulo 3. Dice la palabra de Dios, en segunda de Pedro 3, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que Dios quiere, que procedamos al arrepentimiento. ¿Sabes qué? Mucha gente, cuando hay un temblor, cuando hay un terremoto, la gente sale, se hinca y empieza a llorar y dice: Señor, levanta las manos, perdóname lo que hemos hecho. Se van a llenar las iglesias. Está habiendo un efecto de remordimiento. Dios no quiere un remordimiento, Dios quiere un arrepentimiento. Arrepentimiento es volver al corazón de Dios. Esto es volver al corazón de Dios. Él no tarda su promesa, pero no quiere que esto suceda. Quiere que la gente se arrepienta. Ese es el tiempo de pedir arrepentimiento. Y que te quede muy claro, una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. Punto número 2 es el tener agradecimiento. La gente pocas veces tiene agradecimiento. Yo quiero darte un ejemplo. En el capítulo 17 de Lucas el médico, a partir del versículo 11, nos habla de 10 leprosos. Dice que yendo Jesús a Jerusalén, entre Samaria y Galilea, pasaba él entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pasaron de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia, ten misericordia. Quiero decirte que este era el año 33. Jesús había sanado a muchos leprosos. Jesús ya tenía fama de sanidad. Y por eso ellos reconocen a Jesús y se acercan. No podían acercarse. ¿Por qué? Porque cuando ellos pasaban tenían que gritar inmundo. Y se acercan y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Y sabes qué? Que aquí pasa esto, que se fueron 9. Y dice, cuando él los vio en el versículo 14, y les dijo: id vosotros a mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que cuando iban fueron limpiados. La obediencia hace la bendición. Entonces uno de ellos volvió
viendo que había sido sanado, a glorificarle a Dios a gran voz. Se postró en rostro de tierra y en sus pies dando gracias a este. Y este era un samaritano. Fíjate, vamos a recapitular. Eran 9 leprosos judíos y un leproso que era samaritano, pero no tenía sacerdotes. Él no tenía a quién ir. Y él regresa y se arrodilla ante Jesús. Nosotros tenemos en esa condición de ser miserables, en esa condición de tener algo inmerecido, acercarnos y decirle: ten misericordia de mí. Esto es entender la misericordia de mí. Y cuando todo esto suceda, punto número 3, ¿qué tenemos que hacer? Volver a comenzar. Vuelve a comenzar. Vuelve a comenzar. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Por su misericordia, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Señor, tú eres fiel, y cada mañana y cada día grandes y maravillosas son tus misericordias. El pueblo de Dios a partir de este momento tiene que replantearse muchas cosas. Estamos afanados en el ritmo que lleva la iglesia. ¿Cómo vamos a vivir de aquí en adelante? Tenemos que tener gratitud. Somos llamados para buenas noticias. Sí, mira, ¿de qué te sirve saber que es bueno? Pero ¿de qué te sirve angustiarte que murieron tantos en Bolivia? Claro, oremos por Bolivia. Que murieron tantos, van a morir muchos. Lo que nos toque hacer, lavarnos las manos, las indicaciones que nos den los gobiernos, vamos a hacerlas. Pero vamos a hablar de buenas noticias, vamos a hablar de la misericordia de Dios. Yo quiero hablarte de esto para terminar. Jesús dio un enfoque totalmente a la misericordia. Dio un enfoque totalmente. Fíjate que durante 3 años Él estuvo mostrando y manifestando la misericordia de Dios. Decía Él: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque sus discípulos decían: muéstranos al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero llega el momento final. El momento de bendición en la Pascua, en la última cena, en los últimos instantes de Jesús. Y en ese momento Jesús iba a ser sacrificado. Entonces, en ese momento Jesús, estando en la cena del Señor, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, y esto te lo voy a leer porque es muy interesante. Él oró por ellos, los besó, los bendijo, y una serie de cosas que aparecen en el libro de Juan. Pero mientras comían, dice que tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió. Mateo 26, 26. Y les dijo: tomad, que esto es mi cuerpo. Y después dice que tomando la copa y bebiendo, dando gracias, diciendo: beber de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado. Jesús estaba derramando la sangre, estaba haciendo ese sacrificio ahí. Y en el 29 dice: y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta el día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús estaba hablando. Para ellos la Pascua era un símbolo de lo que había sido en la salida del Éxodo. Y aquí Jesús estaba manifestando otra cosa, estaba hablando de eso. Y dice la palabra de Dios
en el versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Jesús, después de esto, él canta lo que se llama el gran Jalel. ¿Y qué es lo que canta Jesús? Está en medio de la Biblia. La Biblia tiene 1188 capítulos. Y tiene en el Salmo 118, versículo 8, es el centro de la Biblia. Esto es lo que canta, y lo que canta es parte de ese Jalel. Y dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, y para siempre es su misericordia. ¿Cómo iba a cantar Jesús en ese momento? Señor, me voy a morir. Me mandaste a morir por todos, pero Él es bueno, y para siempre es su misericordia. Jesús cantó algo así: Kilo, Kile, Yazdo Adonai, Kite, Kilo, Olam, Kilo, Kile, Yazdo Adonai, Kite, Kilo, Adonai. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, y para siempre es su misericordia. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para su oportuno socorro. Acerquémonos como un miserable, como alguien que tiene una necesidad fuerte y profunda de Dios. Yo te pido en este momento que le digas al Señor: Señor, toma mi vida en tus manos. Señor, yo no sé qué va a pasar. Enséñame a vivir. Manifiesta tu misericordia el día de hoy en mi vida. Manifiéstala, Señor. En totalidad yo me entrego a ti, Señor. Yo me rindo ante ti. Yo dependo de ti, Señor. Yo no tengo nada. ¿De qué me sirve un carro que no puedo mostrar? ¿O de qué me sirve ropa que no puedo exhibir? ¿De qué me sirve dinero si no hay restaurantes donde gastarlos? El día de hoy Dios te está probando, me está probando. ¿Cómo vamos a actuar después de todo esto? ¿Cómo vamos a vivir, iglesia de Dios? ¿Cómo vamos a vivir después de todo esto? Enseñemos realmente a la gente a que vivan bajo la misericordia de Dios, abrazados en el corazón de Dios. Este es el mejor mensaje que le puedes decir a la gente: que viva en su misericordia. Dios te bendiga y te guarde. Yo quiero decirte una cosa para terminar. Jesús se ofreció como la mayor ofrenda. No dejes de ofrendar ni bendecir a tu iglesia. Esto es muy importante. Posiblemente tú pienses que estás escuchando una prédica de tal o cual iglesia, o a lo mejor ahorita hay muchas que ver. Es como si pusieras el canal de televisión y hay muchos canales de cable. Este es el momento en que tú no te olvides de tu pastor, no te olvides de tu iglesia. Y si tú sientes en tu corazón bendecirnos, ponte en contacto con nosotros. Cada uno de nosotros como siervos de Dios seguimos teniendo necesidades. Bendice la obra de Dios.
Bendice la obra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, yo te bendigo. Y por último te digo, el próximo martes tenemos el inicio de cómo desarrollar una iglesia que evangeliza. Sabes que la iglesia a partir de esto va a tener hambre de Dios. Búscanos. Es totalmente gratuito. Ponte en contacto con nosotros. Mi teléfono es 99 91 53 86 71 desde México. Y cuando tú nos mandes un mensaje del extranjero, tienes que poner un símbolo de más 52 y 1. Recuerda, más 52 1 99 91 53 86 71. Y de México 99 91 53 86 71. Si tienes necesidad y quieres que oremos por ti, si hoy es el día en que tú decides reconciliarte con Dios, reconciliarte con Jesucristo, yo le digo a ti que me estás oyendo, a ti que vas a escuchar esto, Jesús tiene los brazos abiertos el día de hoy y no te va a echar fuera, porque un corazón contrito y humillado Él no lo echa fuera. Abre tu corazón, este es el tiempo de salvación. Si tú no estás seguro, si nunca habías hecho una oración, cierra tus ojos ahí donde estás y levanta tu mano y dile: Señor Jesús, el día de hoy yo te pido que perdones mis pecados. Yo te pido que me reconcilies. Yo te pido que quiero ser parte de tu familia. Yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de los cielos. Perdona mis pecados y mis faltas y mis fallas. Y tómame en tus brazos. Haz de mí lo que tú quieras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo te bendigo. Amén y amén.